Bien, habíamos terminado ya con la parte cinemática, cinemática de la partícula, cinemática del cuerpo rígido, con sus tres movimientos, que era el movimiento de traslación, movimiento de rotación y el movimiento plano, que era rotación y traslación. Bueno, ahora hay que ocupar eso. ¿Dónde se ocupa? Se ocupa para determinar las fuerzas y los momentos que son los que producen las aceleraciones de los cuerpos. ¿Ya? Eso es la parte de la cinética, se llama eso, ¿eh? Lo anterior a la cinemática. No se puede estudiar la cinética si no se resuelve primero la parte cinemática, porque se ocupan, ¿cierto?, las aceleraciones y las velocidades angulares para poder resolver las ecuaciones del movimiento de los cuerpos, ¿eh? Así que una vez terminada la parte cinemática, vamos con la parte cinética. ¿Y la cinética de quién? Va a ser la cinética, ¿cierto?, de la partícula. La cinética de la partícula, ¿ya? Eso es lo que nos interesa, y después vamos a ver la cinética del cuerpo rígido. Cinética de la partícula. ¿Me confirman entonces, por favor, si están viendo el título arriba? Sí, profe, sí se ve. Okay. Gracias. Tenemos entonces, jóvenes, que la cinética es aquella parte de la mecánica que estudia la relación entre los sistemas no equilibrados, no como en la estática, ¿cierto?, de fuerza y las variaciones de movimiento que éstas producen, ¿eh? Estas fuerzas. Ahora, aquí nos interesa la fuerza, ¿eh? Cuando una partícula está sometida a un sistema de fuerzas no equilibradas, experimenta un movimiento acelerado, ¿eh? La segunda ley de Newton establece las relaciones básicas entre la fuerza y la aceleración. Esta relación tiene validez experimental. ¿Por qué tiene validez experimental? Porque si nosotros hacemos la prueba, ¿cierto?, y le aplicamos una cierta fuerza a una masa, ¿eh?, y medimos la aceleración, vamos a ver que si se aplica una fuerza a una partícula, midiendo la aceleración, le aplicamos una fuerza conocida y medimos la aceleración que experimenta, se va a comprobar que en cada caso se mantiene constante el cociente entre la fuerza y la aceleración, ¿eh?, que se produce cada vez. O sea, una fuerza F1, ¿cierto?, va a producir una aceleración A1, y una fuerza F2, una aceleración A2, pero el cociente entre la fuerza y la aceleración es constante. Es lo que dice, ¿cierto? Una masa, una partícula, ¿cierto? Se aplica una fuerza y esto asume, ¿cierto?, una cierta aceleración. Y el cociente entre la fuerza y la aceleración se mantiene constante, ¿ya? Es decir, F1 partido por A1 igual que F2 partido por A2, igual que Fn partido por An, y esa es una constante, y esa constante es la inercia del cuerpo. Esta constante es la propiedad de poner resistencia al cambio de velocidad, se conoce como la inercia del cuerpo, y la cuantificación de eso es la masa. A eso se le llama la masa, ¿ya? Es su cociente. De manera que nosotros tendríamos que, en general, ¿cierto?, la fuerza, ¿cierto?, que uno le está aplicando, que es un vector, es igual a la masa por la aceleración, por el vector de aceleración, y multiplicado por una cierta constante que depende del sistema de unidades que uno utilice. Si utiliza un sistema de unidades consistente, esto que todas las unidades pertenecen a un sistema de unidades, esa constante K es igual a 1, ¿eh? Y nos queda entonces la fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, eso es cierto si uno aplica un sistema consistente. Si aplica una mezcla de sistemas, ¿cierto?, tendrá que haber un factor de conversión de unidades que será esa constante K. Pero este vector significa que esta ecuación da origen a tres ecuaciones escalares, ¿cierto? Tres ecuaciones escalares que son en direcciones X, Y y Z, lógicamente, ¿no? Aquí no sé cómo hacerlo entrar porque se me desapareció la opción. Bueno, continuamos, ahí sí.
Ya. Ahora, todo esto que estamos hablando, no sé si están viéndolo, aquí se me desapareció la opción para dejar entrar, así que cada uno que llegue atrasado me produce... por favor, confírmenme si están viendo lo que yo estoy mostrando acá, la lámina de cinética de la partícula. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ok, gracias. Es que aparece todo el cuadro cuando coloco presentación. Por eso cuando alguien llega atrasado me interrumpe, no un poco, sino que bastante. No sé por qué, no tengo idea qué es lo que ocurre ahí. Bueno, todo esto que está aquí es válido, ¿cierto? Si se emplea, claro, un sistema consistente y además, ¿cierto? Además que es válido si no está a las velocidades que están involucradas cercanas a la velocidad de la luz, ¿cierto? Porque de acuerdo a Einstein esto sería totalmente, no es válido. Einstein dejó bueno para nada las leyes de Newton, ¿cierto? Y que las distancias no sean interatómicas, como en los casos de ingeniería no son velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, ni tampoco las distancias involucradas son distancias interatómicas. Las leyes de Newton son perfectamente válidas, ¿cierto? Y nosotros podemos aplicarla. Ahora que el sistema sea inercial, que no se mueva, para los problemas de ingeniería se puede considerar que la Tierra, a pesar que sabemos que tiene por lo menos 4 movimientos, ¿cierto? Rotación, traslación, mutación y precesión. Pero esos movimientos, ¿cierto? Que tienen periodos bastante largos, no alcanzan a influir para los problemas de ingeniería. Por eso que se considera la Tierra como un sistema inercial. ¿Ya? Tenemos entonces que, en este caso, aplicando la ecuación vectorial anterior en el espacio, se obtienen las ecuaciones escalares, porque una ecuación vectorial va a dar origen a 3 ecuaciones escalares, ¿eh? Para los distintos sistemas de coordenadas. ¿Qué significa eso? Significa que en coordenadas rectangulares, ¿cierto? La aceleración, la sumatoria fuerza en dirección X va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto?, que adquiere la partícula en dirección X. La sumatoria de fuerza en dirección Y, fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración que adquiere la partícula en dirección Y, y la sumatoria de la fuerza en dirección Z va a ser igual a la masa por la aceleración que adquiere, ¿cierto?, la componente de la aceleración en dirección Z. Y ahora, la sumatoria, ¿cierto?, vectorial, vale decir, el módulo, esto sería, ¿cierto?, la raíz cuadrada de Pitágoras aplicada 2 veces, ¿cierto?, para la fuerza, y para lo mismo ocurre para la aceleración. La aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada de a su x al cuadrado más su y al cuadrado más su z al cuadrado. En coordenadas de la trayectoria, son esas, son tangencial y normal. Digamos que la sumatoria de las fuerzas normales va a ser igual a la masa por la aceleración en dirección normal, y la sumatoria de las fuerzas tangenciales, si tangenciales va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial que adquiera la partícula, ¿ya? Donde aquí también nuevamente, ¿cierto?, tenemos que la aceleración normal sabemos que es igual a b por teta punto, va a decir es igual a rho por teta punto al cuadrado, que es lo mismo decir b cuadrado partido por rho, en el caso de la trayectoria, ¿cierto? Donde rho es la distancia hasta el centro de curvatura, ¿ah? Y teta es la velocidad angular que describe la trayectoria de esa figura, ¿cierto?, con respecto al centro de rotación. La aceleración tangencial va a ser igual al S2 puntos, ¿cierto? Y esta es la componente normal y esta es la aceleración tangencial.
Y para los casos de polares, las coordenadas polares, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en dirección radial, recuerden que radial no es lo mismo que normal, ¿cierto? Aquí hay un polo que es el origen del sistema y ahí radialmente hacia afuera. Va a ser igual a la masa por la aceleración radial y la sumatoria de las fuerzas transversales, ¿cierto? Va a ser igual a la masa por la componente transversal de la aceleración, ¿cierto? Donde la aceleración radial va a ser R2 puntos menos R por teta punto al cuadrado, y la componente, ¿cierto?, transversal va a ser igual a R por teta 2 puntos más 2R punto por teta punto, ¿ya? Bueno, ahí tendríamos, ¿cierto?, que estos son fáciles, son las ecuaciones tradicionales que conocemos. Parece que hay alguien más que llegó atrasado. Participante, aquí sí, ya. Ok, ahora sí. Bien, un problema ahora. Un problema tendríamos nosotros ya, para poder aplicar esto en el movimiento, ¿cierto?, de la partícula. ¿Ya? Tenemos, claro, un cuerpo de repente que tiene un tamaño apreciable, se puede considerar como una partícula, ¿no?, dependiendo de la situación. Ahí tenemos un caso, jóvenes, que podemos, es un caso bastante sencillo, que seguramente ustedes lo vieron en la física cero. La física cero es la física 100 que le llaman los físicos, que no la llaman física incluso, ¿no? Ni la cuentan, para las asignaturas de física no la cuentan. Bueno, ahí tenemos tres masas, la masa M1, M2, M3, y ahí están unidas por cuerdas que son inextensibles, rígidas. En realidad no rígidas, inextensibles, no se estiran estas. Y aquí se le está aplicando una fuerza. Entonces hay tres cuerpos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que si le aplicamos, ¿cierto?, esta fuerza, nosotros vamos a tener que la sumatoria de fuerzas, que es una sola, va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Y la aceleración aquí es la misma para todos. ¿Por qué? Porque estos cables son inextensibles. Si no fuesen inextensibles, la aceleración no sería la misma para todos. Entonces, todos adquieren la misma aceleración. Por lo tanto, ¿cierto?, esto es como si fuera una sola masa, ahí está la aproximación, una sola masa, que fuera un cuerpo rígido, esto una masa. La masa sería igual a M1 más M2 más M3 más N, y todas esas multiplicadas por la aceleración, ¿cierto? Entonces, sabiendo cuánto vale la fuerza que es esta, ¿cierto?, la única, y conociendo las masas, nosotros podemos determinar la aceleración, que hacer la aceleración que adquiera cada una de las masas, M1, M2, M3. En que nosotros podríamos aplicar entonces, hacer los diagramas cuerpo libre para cada una de las masas, y podemos determinar la fuerza que están actuando entre los carritos, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza, la tensión que está actuando ahí? Entonces, ahí está la aceleración, ¿cierto? Va a ser igual a la fuerza que se está aplicando, digo, por la suma de las masas, que es la masa total, como que si fuera un solo cuerpo. Sabemos que a 1 X es igual a 2X, igual a 3X, igual a sub X. Todas tienen la misma aceleración. Por eso que se pudo arriba sacar el factor común a sub X, ¿cierto? Y quedó el paréntesis de la suma de las masas. Tomando entonces, y bueno, a 1Y igual a 2Y igual a 3Y igual a 0, porque no hay, ¿cierto?, aceleración en dirección vertical. ¿Por qué? Porque la pista esta es absolutamente horizontal y recta, ¿ya? Entonces tenemos que el diagrama cuerpo libre del cuerpo 1, este que está aquí, vemos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Sobre este cuerpo están actuando, claro, la fuerza peso, ahí está, la fuerza peso. Está actuando la fuerza esta que se aplica, ahí está actuando la reacción aquí, como son rodillos, actúan, ¿cierto?, N1 y N1', ¿cierto? Y acá está la tensión, porque como cuerpo libre hemos cortado esto, entonces la cuerda hay que reemplazarla, y aquí hay una tensión que se llama T1. Ahí estaría el diagrama cuerpo libre, ¿cierto?, de la masa 1, y diríamos entonces que sumatoria de fuerza en dirección X igual que
a M1 por A sub 1X, pero A sub 1X igual a sub A X. Y esto debe ser igual a la fuerza menos T1, ¿cierto? Las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo de F menos T1. Y aquí es la aceleración para allá. Noten que aquí hay que indicar la aceleración. Esto ya no está estático, por lo tanto aquí hay obligación, además de colocar la fuerza, ¿cierto? Colocar la aceleración, ¿cierto? Uno se casa con un cierto sentido de la aceleración y después si le sale positivo, enhorabuena, estaba bien, y si sale negativo significa que la aceleración es para el otro lado. En este caso es muy evidente, pero no siempre es así, ¿eh? Entonces tenemos aquí, ¿cierto? Que, a ver, ¿qué conocemos? ¿Conocemos la fuerza? Sí, pues es el dato del problema. ¿Conocemos a 1? Sí, ya la calculamos porque a 1x igual que a 2x igual que a 3x igual que a su x igual a la fuerza, esa fuerza, digo por la suma de las masas, o sea, se conoce la aceleración. Por lo tanto, aquí conocemos M1 a su 1x, la fuerza, y podemos determinar cuánto vale T1. ¿Ah? ¿Cuánto le? Y en Y, para completar el grito, porque aquí no pasa nada, ¿cierto? Tenemos que la sumatoria de fuerza en dirección Y va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración que adquiere el cuerpo 1 en dirección Y. Y eso va a ser igual a N1 más N1' menos M1G. Y esto, atento, esto es igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. ¿Eh? No hay aceleración. Si esto fuese una trayectoria curvilínea así, ¿cierto? Ya no sería 0 la aceleración, habría una aceleración centrípeta hacia el centro de curvatura. Pero en este caso, que es línea recta, es 0, ¿cierto? Este es 0, 0, ahí está. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos todo lo que quisiéramos calcular, que es T1, cuál es la tensión T1. Y puedo pasar al diagrama cuerpo libre 2. El diagrama cuerpo libre 2, ¿cierto? Está en movimiento acelerado, ¿cierto? Con una aceleración a su X, ¿cierto? Debido a todas las fuerzas que actúan. Y aquí está T1, acción y reacción. Acá está T2, porque está moviendo el carrito 3, ¿cierto? Aquí está su peso propio, acá están las reacciones, ¿cierto? Y acá está la fuerza. Y hay la aceleración que adquiere a sub2, que va a ser igual que a sub1. Entonces, sumatoria fuerza en dirección X, ¿cierto? Igual a la M2 por A2X, que es igual a su X nomás, ¿cierto? Y esto es igual a T1 menos T2. No hay otra horizontal, eso sería todo. Como se conoce esta, se conoce esta, y ya se conoce esta porque la calculamos aquí, nosotros podemos averiguar cuánto vale T2. Análogamente, en dirección Y, ¿cierto? La aceleración también es 0, por lo tanto, sumatoria de la fuerza en dirección Y, ¿qué significa eso? N2 más N2' menos M2G, ¿cierto? Debe ser igual a M2 por A2Y, pero A2Y es igual a 0 también, ¿cierto? Por lo tanto, esto es igual a 0. ¿Cierto? Y pasamos, ¿cierto?, al diagrama cuerpo libre 3, que está siendo accionado, ¿cierto?, con la fuerza T2. Ahí está T2, tiene las reacciones N3, N3', ¿cierto? Y aquí está su peso, M3G, ¿cierto? Y nosotros podríamos aplicar lo mismo, decir que la sumatoria de fuerza en dirección X, en este caso T2, ¿no es cierto?, va a ser igual a la masa por la aceleración, y la aceleración es la misma a su X, ¿cierto?, que tienen los otros cuerpos. Por lo tanto, como se conoce esto, acá nosotros podemos determinar cuánto vale la tensión T2. Y verticalmente, ¿cierto?, la masa por la aceleración en dirección Y, ¿cierto?, debe ser igual a N3 más N3' menos mg, ahí está, y esa aceleración es 0, por lo tanto esto es igual a 0, ahí estaría. Y se calculan entonces, ¿qué cosa? Primero la aceleración que adquieren los cuerpos, las partículas en estos casos, y también, ¿cierto?, las fuerzas que interactúan entre ellas. ¿Cuáles son las fuerzas de las tensiones? Esto es un problema bastante simple, jóvenes, que ustedes seguramente lo resolvieron alguna vez en física. ¿Alguna consulta? ¿No hay consulta? Bueno, jóvenes, en base a que nos queda una clase nomás, ¿cierto? La de hoy día es 15.
Nos está quedando solamente la clase del 20, porque ya el 22 tenemos el certamen, ¿está bien? No tenemos mucho más aquí, y estoy cortando una parte, toda la parte correspondiente al trabajo y energía, para enfocarnos solamente a la parte de las ecuaciones clásicas del movimiento, ¿ya? Así que ahí estaríamos con este problema, y podríamos pasar ahora al movimiento del cuerpo rígido. Se me consulta. Porque eso sería la parte de la partícula, ¿cierto? Y ahora pasamos al cuerpo rígido. La cinética de los cuerpos rígidos, ¿ya? ¿Eso están viendo ustedes ahí con el título arriba, cinética de cuerpos rígidos? Sí, eso se ve. Ya, ok. Bien. En este caso, ¿cierto? La cinética del cuerpo rígido trata la relación entre las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y los correspondientes movimientos de traslación y rotación del cuerpo, ¿ya? Movimiento de traslación y rotación, y también de ambos, ¿cierto? Que son movimiento plano del cuerpo. Pero ahora ya se trata de un cuerpo rígido, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la parte, como les dije, en honor al tiempo, solamente las ecuaciones, vamos a ver el sistema, ¿cierto?, de fuerza, masa y aceleración, que nos van a permitir determinar las ecuaciones del movimiento, que unido a la cinemática ya podríamos resolver el problema, ¿ya? La parte de trabajo y energía, lamentablemente no vamos a alcanzar a verla. En este caso, el diagrama cuerpo libre, podríamos decir, es similar. Hay que ver todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿cierto? Hay un cuerpo acá que está con la fuerza F1, F2, F3 y F4, y lo que sabemos que aquí está el peso G, ahí está y que esto va a adquirir una cierta aceleración, ya no está en equilibrio estático. Por lo tanto, el diagrama cuerpo libre, que aquí yo diría faltaría la aceleración, se complementa con estos otros diagramas. Acá tenemos la ecuación general del movimiento, ¿cierto? Y aquí estaría general la ecuación general del movimiento. Acá tenemos el resultado de todo esto. El resultado de la fuerza F1, F2, F3, es una sola fuerza única que actúa sobre el cuerpo, ¿cierto? Y esta fuerza, haciéndola pasar, ¿cierto?, por el centro de gravedad, la resultante de esta, finalmente no solamente aparece esa fuerza, sino que también esto va a empezar a girar, ¿cierto? Entonces y además tiene una cierta aceleración, tiene una aceleración lineal. El centro de gravedad se va a desplazar para un lado o va a acelerar por un lado, pero además tiende a girar. Entonces esta sería, ¿cierto? Y con este, ¿cierto?, nos dan qué producen sobre el cuerpo. Ya sabemos, aceleración en alguna dirección, en la dirección de la fuerza, y dirección y sentido de la fuerza, y va a producir un movimiento, ¿cierto?, en torno pasando por el centro de gravedad. Sería esto, ¿cierto? Ahí tenemos entonces la aceleración que adquiere la consecuencia de estas dos, ¿cierto? Esta es una interpretación de esto, ¿cierto? Ahí está la resultante de la fuerza y además el efecto que produce, que está esto. Acá está entonces lo que ocurre, se acelera para allá está la masa por la aceleración del cuerpo, en la dirección de la fuerza y en el sentido de la fuerza, la masa por la aceleración. Pero además, ¿cierto?, esto va a girar en alguna dirección determinada, pero va a girar, ¿cierto? Y va a girar con una cierta velocidad, aceleración angular, ¿cierto? Y también con tiene la inercia que impide que esta cuestión gire, ¿ya? Entonces este sería el diagrama cinético, y ahí están los títulos abajo, diagrama de cuerpo libre, aquí está el sistema equivalente, es lo que, y acá está finalmente los efectos, lo que produce el diagrama cinético. ¿Qué es lo que produce esto? Produce aceleración del centro de gravedad y produce una rotación también del centro de gravedad, ¿ya? Entonces este sería nuestro diagrama. Eso significa, jóvenes, que cuando hacemos el diagrama, que antes en estática lo hacíamos con toda la fuerza que nos faltaba en uno, ahora tenemos que señalar la aceleración y tenemos que señalar también cómo va a girar esto, ¿cierto? Cómo va a girar. De manera que el primer diagrama representa el diagrama de cuerpo libre más AM, sobre el que actúan N fuerzas.
El segundo diagrama representa el sistema equivalente, este equivalente, ¿cierto? Este que está aquí, equivalente a este, equivalente de fuerzas, donde la fuerza resultante pasa por el centro de masa. Esto es una fuerza resultante más un momento, ¿ah? Porque además el cuerpo, ¿cierto?, por general va a girar. El tercer diagrama representa el diagrama cinético, o sea, los efectos que produce, ¿cierto?, el sistema equivalente. Este sistema equivalente produce estos efectos. ¿Ah? Esto es una aceleración lineal, esa, y una aceleración angular, esto que está acá. ¿Ya? Entonces serían, fuerza entonces es igual al vector a masa por aceleración del centro de gravedad, por un lado la sumatoria de fuerza, y la sumatoria de los momentos igual, ¿cierto?, a qué cosa, a esto que es la aceleración alfa multiplicado por la inercia, que es el momento de inercia. ¿Ya? De ahí tendríamos que, habría que ver cada uno de los movimientos. Por el movimiento de traslación, ahora no de la partícula, el cuerpo rígido, el cuerpo rígido, en este caso, si está en traslación, la aceleración angular es cero. Si está en el movimiento de traslación, no hay aceleración angular. ¿Ah? No está girando, en traslación solamente. ¿Qué significa esto? El conjunto de fuerzas que actúan, ¿cierto? Ahí está el centro de gravedad. Aquí también habría que decir la fuerza peso, ¿ah? ¿Cierto? De una fuerza más. Esto no se puede quedar afuera. Finalmente, la sumatoria de fuerzas, ¿cierto?, si solamente tiene traslación, es el diagrama cuerpo libre. Ahí está el sistema equivalente, está la masa por aceleración pasando por el centro de gravedad, y no hay, ¿cómo se llama? No hay nada más. No, y todo el efecto de todo esto, lo equivalente a esta fuerza, pasa por el centro de gravedad, porque si no pasara, si pasara por otro punto, por ejemplo, el punto P, por ejemplo, la sumatoria de momento con respecto al centro de gravedad de esto que está pasando por acá, no sería igual a cero. Y eso significa que el cuerpo no estaría en traslación. O sea, para que pase en traslación, la suma de todas estas fuerzas tiene que pasar por el centro de gravedad. Eso es re importante. Si no pasara por el centro de gravedad, no hay movimiento de traslación. Habría movimiento de traslación, sí, pero además rotación. Y aquí tenemos solamente traslación. Entonces, durante el movimiento de traslación de un cuerpo rígido, ¿cierto?, la sumatoria de las fuerzas externas que actúan sobre él pasan por el centro de gravedad. ¿Ya? Si ustedes jóvenes ven un proyectil, una pelota, qué sé yo, que viene avanzando, y ahí va el vector masa por aceleración del centro de gravedad, y ustedes con un bate, por ejemplo, le pegan, pero no le pegan con este punto, sino que le pegan por acá. Aquí está la fuerza donde ustedes le pegan, acá está el vector masa por aceleración, porque esto está en traslación, y lo que va a pasar es que el proyectil ese no solamente va a tratar de frenarse por el golpe que usted, sino que también va a girar, ¿cierto? Pero si ustedes justo le pegan por el centro de gravedad, lo van a parar, se va a devolver quizás, pero no va a girar. Eso en forma práctica, ¿cierto?, tiene tanta importancia cuando los jugadores, ¿cierto?, le pegan el chute, ¿cierto?, a la pelota, y le pegan justo en el centro de gravedad, sale la pelota, pero si le pegan un poquitito corrido del centro de gravedad, la pelota, además de avanzar, va girando. Y eso que gira es muy importante desde el punto de vista de la mecánica del fluido, porque el aire que se supone que está quieto, la pelota va avanzando, girando en una cierta en cierta dirección, ¿cierto? Y en una parte la velocidad choca con y en la otra se suma. Por lo tanto, la velocidad del fluido aire con respecto a la pelota son distintas por un lado que por otro. Y al ser distintas aparece una fuerza, ¿cierto?, que la impulsa lateralmente, y se produce lo que en la jerga técnica antiguamente le llaman el chanfle, ¿ah? El chanfle. Entonces el jugador patea la pelota y la patea para afuera, y el arquero mira, va para afuera, y de repente se la comba y se le mete en la esquina donde no puede llegar el arquero ya porque es muy tarde cuando se da cuenta. El famoso champ está relacionado con esto. ¿Ah? Entonces, jóvenes, cuando el movimiento solamente es traslación, el vector, la suma de todo esto,
sea, toma las fuerzas externas, para que haya traslación pasa por el centro de gravedad. Si no pasara, esto además va a rotar y ya no sería movimiento de traslación. ¿Ya? Eso es importantísimo. Este es el diagrama cinético, ¿cierto? Y digamos que la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Es igual a masa por la aceleración, vector. ¿Eso qué significa? Estas ecuaciones. Sumatoria de fuerza en dirección X igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección X. Eso de ser el centro de gravedad da lo mismo, ¿cierto? Porque todos los puntos van a tener la misma aceleración. ¿Ah? Pero el centro de gravedad es lo que nos importa. Que sumatoria de fuerza en dirección Y es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección Y, y sumatoria de fuerza, ¿cierto? En dirección Z igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección Z. Pero además, ¿cierto? En este caso, la resultante del sistema de fuerza por el centro de gravedad, por lo tanto, es lógico que este vector, este que está aquí, masa por aceleración, ¿cierto? No haga momento con respecto al centro de gravedad. ¿Ah? No hace momento. Si pasara por otro lado, haría momento, no hace momento. ¿Ya? Entonces las ecuaciones serán que además, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en dirección X igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección Y, X. Y la sumatoria de fuerza en dirección X, podríamos decir aquí, ¿cierto? Es igual, mejor dicho, menos la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección X igual a 0. ¿Qué significa esto? Cuando uno dice que es igual a 0, significa que esta cuestión es estática. Fíjese que si nosotros le agregamos un vector igual que la masa por la aceleración, pero en sentido contrario, esto es igual a 0. Y este vector, se conoce con el nombre de fuerza de inercia, que es un vector igual que la masa por aceleración, pero en sentido contrario. Entonces, si a todas las fuerzas en dirección X, ustedes le suman un vector que es contrario a la masa por aceleración del cuerpo, ¿cierto? Esto nos queda convertido en un problema estático. Lo podemos trabajar como un problema estático. Y ese se trabaja con la fuerza y, lógicamente, para de inercia. Lo mismo ocurre en dirección Y, ¿cierto? Y ahí sería este vector que es menos la masa por la aceleración, ese es el vector de inercia, ¿cierto? Y lo mismo en el caso Z, donde Rx, la fuerza de inercia, esta, sería menos la masa por la aceleración del centro en dirección X, y Ry, ¿cierto? Sería menos la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección Y. ¿Ah? Se tiene entonces que estos son los... acá, esto da igual a una, nos da 0, ¿cierto? Y utilizando las fuerzas de inercia. Aquí se suman porque esto es menos la masa por la aceleración del centro de gravedad. ¿Ah? Sumatoria de momento con respecto a G, agregando eso, esto es igual a 0. Pero con respecto a G. Entonces se transforma un problema dinámico en un problema estático, donde Rx y Ry son las componentes de las fuerzas de inercia R. ¿Ya? Ya. Bueno, eso si uno quiere trabajar. De repente algunos problemas puede simplificar con el vector de inercia. Si no trabajan común y corriente, que la sumatoria de las fuerzas en dirección X va a ser igual a la masa por la aceleración del centro en dirección X, y la sumatoria de fuerza en dirección Y igual a la masa por la aceleración del centro en dirección Y. ¿Ya? Eso es lo que ocurre entonces, y aquí podemos encontrar, jóvenes, desarrollar un problema. Dice que hay un bloque, nos piden encontrar las componentes A y B, ahí está. Este bloque que está aquí, está apoyado acá, aquí hay unos rodillos fijos, y hay un coeficiente roce 0 aquí, pero acá 0,3. Y acá hay una bancada que nos da la masa. Claro, no nos interesa porque finalmente nos dan la aceleración. Se aplica una fuerza P, que nadie nos pregunta cuál es la fuerza P, ¿cierto? Y esto se desliza acá, que tampoco está el coeficiente rosa. Entonces nos dicen que en A y en B piden determinar la fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en A y en B, en los dos apoyos? Dice, si el bloque de 500 libras, este que está aquí, de peso, cuando la aceleración de la bancada es de 10 pies partido por segundo. 10 pies partido por segundo, al cuadrado. En el sentido hacia la izquierda, o sea, la aceleración, tal como está marcado aquí, es hacia allá.
Entonces se asume que es movimiento de traslación. No sabemos, ¿ah? Es posible que estemos equivocados y que esta cuestión al empujarlo vaya no solamente se acelera hacia la izquierda, sino que además podría girar. Eso no lo sabemos todavía, pero vamos a comprobarlo, puede ser cierto o no. Entonces aquí, jóvenes, no nos entregan ni la masa, ni el coeficiente de roce que hay abajo en el suelo, pero sí nos dicen la aceleración, o sea que estamos listos. Y si es movimiento de traslación, todo tiene la misma aceleración. Por lo tanto, podemos hacer el diagrama corpo libre solamente del bloque. Aquí está el diagrama del bloque. Ahí está su peso G en el medio. El apoyo aquí dice que medio pie, acá hay 1,5 pies, o sea, esto tiene 2 pies de ancho y de altura tiene 3 pies, ¿cierto? Donde la fuerza esta está aplicada en 2 pies hacia arriba y acá este punto también tiene medio pie, es el punto del apoyo aquí, ¿ya? Entonces las fuerzas son, la fuerza B, que como el coeficiente de roce es 0, tiene solamente fuerza perpendicular a la superficie de contacto, no hay tangencial, no existe. Está, ¿cierto?, la normal acá abajo y está la fuerza de roce, que aquí sí que hay roce, por lo tanto hay fuerza tangencial. Y esta podría ser hacia la izquierda o podría ser a la derecha, no sabemos. Uno en primera instancia dice, si esto va a ser acelerado hacia la izquierda, esta será hacia la izquierda y esta también hacia la izquierda. ¿Eh? Pero no sabemos. Pero tenemos que atribuir algún sentido para poder resolver el problema. Si nos sale negativo significa que nos equivocamos, que hacer para el otro lado. Y todo esto le produce una aceleración que es el dato del problema. Son 10 pies partido por segundo al cuadrado. Entonces ahí está el diagrama de cuerpo libre, joven, y podemos aplicar las ecuaciones. Dice que las ecuaciones son que sumatoria de fuerza en dirección X es igual a la masa, ¿cierto?, por la aceleración del centro de gravedad en dirección X. ¿Y cuáles son las fuerzas? Son B, ¿cierto?, desconocida, a su X, también desconocida, y no hay más. Entonces la suma de B más su X, ahí está, B más su X igual a la masa por la aceleración, ¿cierto?, que es dato del problema. Y la masa dice que son 500 libras de peso, pero solo podríamos en este momento decir, oiga, vamos a trabajar con el sistema absoluto en inglés, o sea, esas 500 libras pesos, que son del sistema técnico gravitacional en inglés, son 500 libras masa para el otro sistema, para el sistema absoluto. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que, si la masa son 500 libras, ¿cierto?, está 32,2 en la aceleración, ¿cierto?, de gravedad. Ese es el peso, ¿cierto?, 500 libras peso. El peso dividido por 32,2 nos da la masa, y la masa, este sería el sistema gravitacional, no absoluto, ¿cierto? 500 libras peso dividido por la aceleración por 32,2, esto nos da en slag, ¿cierto? Slag. Y esto multiplicado por la aceleración, que son 10. Masa por aceleración. La masa en el sistema técnico gravitacional inglés en slag. Y sumatoria de fuerza en dirección Y, ¿cierto?, para esto, sería A sub Y menos G es igual a la masa por la aceleración del centro en dirección Y, y como sabemos que este es 0, porque el movimiento de traslación y solamente horizontal, verticalmente es 0, ¿cierto? Y nosotros podemos saber cuánto vale su Y, porque G vale 500 libras de fuerza, ¿cierto? Entonces aquí se mide la libra, la fuerza en libra, por lo tanto, ¿cierto?, la masa se mide en unidades de masa técnica gravitacional y inglés, que esos son slag. AY igual a 0. Por lo tanto, la componente Y de A vale 500 libras. Ahí tenemos. Ahora, en dirección, sabemos que la sumatoria de momentos, si es movimiento de traslación, como hemos apostado, la sumatoria de los momentos de las fuerzas con respecto al centro de gravedad es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Las fuerzas son la fuerza B con respecto a G, ¿cierto? Tiene de aquí hasta acá, tiene 3 pies, la mitad 1,5 pies, o sea, 0,5. B pasa a 0,5 y le da un momento positivo. 0,5 pies multiplicado por B.
La fuerza A sub Y, en cambio, es un momento negativo. De aquí hasta acá esto tiene un pie y esto tiene medio pie, o sea, está justo a medio pie. Menos 0,5 porque es negativo por A sub Y. Y A sub X, tal como está aquí, haría un momento también negativo, ¿cierto? Y la distancia son 2 pies. Entonces, ¿está bien? Pero con respecto al centro de gravedad, 1,5 nomás, ¿cierto? Con respecto al centro de gravedad, que en el momento es 1,5. 1,5 por A sub X igual a 0. Entonces ahí tenemos, jóvenes, ¿cierto? Las tres ecuaciones del movimiento, que es sumatoria de fuerza en dirección X igual, ¿cierto? A la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección X, que sumatoria de fuerza en dirección Y igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección Y, que es 0, y sumatoria de momento con respecto al centro de gravedad es igual a 0, solamente con respecto al centro de gravedad. Y podemos sacar, ¿cierto? Que A o X, fuerza de roce, nos resulta menos 86,18 libras, significa que el sentido era para el otro lado. En vez de ser para allá, es para acá. Esto para la derecha. Y esto es más grande, más chico, perdón, que la máximo, porque la máximo, la fuerza tangencial máxima que se puede generar aquí es igual a mi por n, y n es A sub y. Y A sub y, ¿cierto? Sale de acá. Dice que A sub y calculado aquí se le borró, son 500 libras. Por lo tanto, ¿cierto? La fuerza máxima que se puede producir es mi por n, mi por A sub y, o sea, 0,3, que el coeficiente de roce ahí, ¿cierto? 0,3 por 500. Y esto dice que la máxima que se puede producir son 150 libras. Y para que este cuerpo se mueva en traslación se requiere, ¿cierto? Requiere una fuerza de 86,18 libras. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que no desliza, no alcanza el valor máximo, porque 86,18 libras, que es lo que se requiere para que esto tenga movimiento de traslación, es más chico que la máxima fuerza, o sea, la máxima no se alcanza a producir. Por lo tanto, queda confirmado que el cuerpo realmente se traslada nomás, no gira. Entonces aquí nosotros podríamos decir que A, la reacción A, que una de las cosas que nos preguntan es la raíz cuadrada de 86,18 libras, ¿cierto? Al cuadrado, más 500 libras, que A sub Y al cuadrado, y esto nos da 507,37 libras. Esa es la fuerza A. Ahí están las dos componentes de la fuerza E, y es inclinada para acá, ¿sí? En un ángulo que no está calculado ahí, ¿cierto? Pero inclinado así. Es para arriba y para la derecha. ¿Ya? Y B es igual a sacado de acá, es igual claro, esta es la fuerza a su X y esta, perdón, a su X y esta es, claro, aquí B de aquí sale, ¿cierto? O de acá, porque ya conocemos cuánto vale a su X, 150 libras, no, 86,18 es a su X, y esto es todo conocido, entonces ahí se saca B, ¿cierto? Y da 241,46 libras. Ahí están las dos fuerzas, ¿ya? Y se termina el problema. Consulta, muchachos. No preguntan la fuerza P, no la podemos saber. ¿Por qué? Porque no conocemos la masa de la bancada. No conocemos el coeficiente roce entre la bancada y el piso, así que no podemos averiguar la fuerza P. Lo único que sabemos es que finalmente esto se acelera, todo con una aceleración igual a 10 pies partido por segundo al cuadrado hacia la izquierda. La aceleración de la bancada es igual que la que tiene esto porque es movimiento de traslación. Así que se acelera igual hacia la izquierda. ¿Ya? Consulta, jóvenes. ¿No hay consulta? Veamos otro problema, rápidamente. ¿Ya? Aquí tenemos dos cuerpos de masa MA 50 kilogramos, ahí está,
y masa B, ¿cierto?, igual a 60 kilogramos, o sea, este es más pesado que este. Y están unidos mediante un cable inextensible que pasa por una polea con un pasador aquí sin roce. ¿Ya? Y la polea es de masa despreciable, porque si tuviera masa y ya nos estamos metiendo en un problema que hay que hacer girar esto, y las dos tensiones no van a ser iguales, en fin, se nos complica. La masa es despreciable, por lo tanto estas dos tensiones van a ser iguales, esta con estas son iguales. ¿Ya? Dice determinar la tensión del cable, esta tensión del cable, y la aceleración del bloque A, esta, cómo se acelera cuando se suelta desde el reposo. Se suelta, aquí tenemos coeficiente roce 0,25, ¿cierto? Y ahí está y esta es más pesada que esta. Entonces, ustedes, ¿hacia dónde creen que se va a mover estos jóvenes? Tiene una pendiente, la rampa de 3/4. ¿Hacia dónde creen que se va a mover uno que suelta esto? ¿El cuerpo B se mueve hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? Eso, lo cual significa que A se va a mover hacia arriba. Efectivamente, eso va a ocurrir. Entonces nos piden determinar la aceleración de A, que es igual que la aceleración de B numéricamente, ¿cierto? Porque el cable es inextensible. ¿Ya? Vectorialmente, lógicamente, son distintas porque las direcciones son distintas. ¿Ya? Entonces ahora nosotros podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos involucrados. Ahí está el diagrama de cuerpo libre del cuerpo A, y asumimos que se va a mover para arriba. Por lo tanto, si se mueve para arriba, la fuerza de roce es contraria. Ahí está la fuerza de roce contraria. Y las fuerzas son, la fuerza peso, ahí está la fuerza peso. La tensión, que la hace moverse hacia arriba. La normal, que hace la rampa. Y la fuerza de roce, que se opone al movimiento porque la aceleración va a ser para allá. ¿Cierto? Ahí está la pendiente, 3/4, ¿cierto? Y este es el diagrama de cuerpo libre que produce una aceleración hacia arriba. Y el otro cuerpo, ¿cierto? Ahí está el cuerpo y produce una aceleración hacia abajo, hacia acá. ¿Ya? Y las fuerzas son mg de B, acá está la tensión, esta tensión es la misma que esta porque este cuerpo no tiene masa. Si tuviera masa, ya no serían iguales las dos tensiones, porque habría que aplicar un momento, una diferencia de tensiones aquí para que esto girara. Pero aquí, como no tiene masa, no hay diferencia de tensiones. Ahí está el diagrama cuerpo libre diciendo que lo que nos faltaría aquí sería la aceleración aquí para abajo y aquí la aceleración para arriba. ¿Ya? Y sobre estos cuerpos nosotros podemos empezar a aplicar las ecuaciones. En el diagrama cuerpo libre A, fíjense que X está para allá está X, para allá está Y, ¿cierto? Entonces diríamos que aquí, sobre sumatoria de fuerzas, ¿cierto?, en dirección Y, ¿cierto?, es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección Y. Pero como sabemos que en dirección Y sí no tiene aceleración, eso es igual a 0. Por lo tanto, la suma de la fuerza. Bien, ¿cuáles son las fuerzas? La fuerza es NA, ¿cierto? NA para allá, ¿cierto? Perdón, en dirección Y. Tenemos está la fuerza peso, está tomado positivo hacia acá. Por lo tanto, está la fuerza peso, que la componente para allá, ¿cierto?, es 4/5 de la masa por la aceleración de gravedad, que es el peso. ¿Ah? Quiere decir que para allá está tomado como positivo, para abajo. ¿Ya? Menos NA, que está para allá, y no hay más. Esta no tiene componente en dirección Y y esta tampoco. Eso es igual a la masa por aceleración. Sabemos que la aceleración es igual a 0 en dirección Y. ¿Cierto? Y ahí se puede saber que NA, que es esta, es igual a 4/5 de la masa por la aceleración, o sea, es igual sabiendo que la aceleración, ¿cierto?, son, en este caso está en kilogramos, 9,81, ¿cierto? Nos da 392,4 newton. Eso es NA. ¿Ah? ¿Y eso para qué sirve? Para el roce. ¿Cuánto es la fuerza roce? ¿Cierto? Entonces ahora nosotros podríamos decir que en dirección X, la sumatoria de la fuerza para allá X positivo, dice que es igual a la masa por la aceleración que adquiere el cuerpo en dirección X.
Y ¿eso qué significa? Significa T para allá es positivo, menos mi por N, ahí está menos mi por N, y menos, ¿cierto? La componente en X, que es 3/5, ¿cierto? De la masa por la aceleración, la componente en esta dirección, y menos porque abajo es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección X. ¿Ya? Podríamos decir entonces que en este caso, ¿cierto? Claro, tenemos que la aceleración en dirección X no se conoce, eso es lo que nos están preguntando, la tensión y la aceleración, ¿ah? Ya, cuando se suelta del reposo, ¿ya? Y bueno, acá tendríamos que resulta esto en función de A sub X. Todo esto entonces, ¿cierto? Porque todo lo conocemos menos T y menos A sub X, nos queda 50 por A sub AX, ¿ya? Esa es la tensión. Y ahora podemos decir que A sub AX es igual a que A sub Y. ¿Por qué? Porque el cable es inextensible. Así que la misma aceleración que tenga A para allá es la que tiene B para abajo. Por lo tanto, son iguales. ¿Ya? Entonces aplicamos sobre el diagrama cuerpo libre B la ecuación de movimiento. No vamos a aplicar en X porque X va a decir que 0, que son las fuerzas en dirección X, es igual a la masa por la aceleración del cuerpo del centro de gravedad en dirección X, que también es 0, que 0 igual a 0, lo cual es cierto, pero no sirve para nada. Entonces aplicamos solamente en dirección Y, vertical aquí, ¿cierto? Porque así se ha definido el Y aquí. Ahí está. Entonces decimos que para allá, positivo, que mg menos t, ¿cierto? Mg menos t, que son la sumatoria de la fuerza, va a ser igual a la masa de B por la aceleración que adquiera en dirección Y. ¿Ya? Eso es mg menos t, como está acá, ¿cierto? Entonces ahí como ya conocemos, ¿cierto? La aceleración, no, la aceleración también la tenemos unida nomás, ¿cierto? Acá la aceleración la despejamos, o mejor dicho, T lo reemplazamos, ¿cierto? Y eso es igual a 50 a su X. ¿Ah? Acá al despejar en esto, también nos queda, ¿cierto? Que 60, que es la masa, por 9,81, nos queda en Newton, ¿cierto? Menos T nos da 50, ¿cierto? Por AB sub Y, 50 que es la masa por la aceleración. ¿Ya? Y diríamos entonces que la aceleración a sub X de todo esto va a resultar 1,784 metros partido por segundo al cuadrado, o sea, se mueve con ese entusiasmo para arriba, ¿cierto? Y la fuerza T, ¿cierto? Son 482 newton, ¿vale? Es decir, como 50 kilogramos más. 50 kilogramos de fuerza. ¿Sí? Ahí estaría. Entonces, hemos visto algunas cosas interesantes. Una, que al ser inextensible la cuerda, la aceleración de este punto para abajo igual que la aceleración de este punto para arriba, que la tensión esta igual que esta otra porque el cuerpo este no tiene masa o la masa es despreciable, por lo tanto, ¿cierto? Las dos tensiones son igual. Si la masa tuviera algún valor, el que gira para allá, ¿cierto? La masa tiene inercia, multiplicado por el momento de inercia, significa que ya las dos tensiones necesitan un momento para que gire este cuerpo. Y ese momento se lo entrega la diferencia de las tensiones, que no ocurre en este caso. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Son problemas bastante sencillos estos jóvenes. Aquí hay otro que también es fácil. ¿Eh? Fíjese que también es traslación, ¿ya? De un cuerpo rígido. Dice que aquí hay un manguito, ¿eh? Un collarín le llaman, que se va moviendo con una cierta aceleración hacia la derecha, ¿cierto? Y preguntan, ¿qué aceleración tiene que tener el manguito para que el péndulo este que está colgando acá, que tiene masa este y tiene masa este otro, y que se mantenga siempre paralelo, con un ángulo de 15 grados? Uno entenderá que si aplica una cierta aceleración más grande, va a ir paralelo, pero en un ángulo más grande, más que 15. En este caso, ¿cierto? Son 15 grados. ¿Ah?
Entonces, ¿cuál debe ser la aceleración que tenga el collarín para que se mueva en traslación con un ángulo de 15 grados con respecto a la vertical? Movimiento de traslación. Es cierto que el cuerpo puede girar, pero dice que para que se mantenga en traslación, para que las posiciones de estas sean paralelas. En este caso, ¿cierto? Lo que nos interesa, ¿cierto? Es el péndulo este. Y el péndulo tiene, claro, tiene su peso, ahí está el peso. Este es el peso de la barra, pero el peso tiene que estar más abajo, porque está el peso de la barra y está el peso de la masa, ¿cierto? Las dos cosas. Entonces tiene que estar más acá. Como este peso es igual que este otro, está justo en la mitad. O sea, si esto es L medio, hasta ahí, está en la mitad de esto, entre estos dos, y eso es L cuarto para acá. Vale decir, 3/4 para acá, 1/4 para acá del largo. Ya sabemos la ubicación. Ahora, la aceleración del centro deberá ser para allá, para la derecha, igual que el collarín, porque hace el movimiento de traslación. Ahí está, esta igual que esta. Y aquí tenemos, para que eso ocurra, ¿cierto? El pasador tiene que tirar hacia allá, hacia la derecha, y lógicamente también para arriba, porque aquí hay dos fuerzas para abajo, queremos que la aceleración verticalmente sea igual a 0. Tendrá que ser para arriba. Estas son las fuerzas que hace el pasador P. Ahí está. Y ahí está el diagrama con polímeros, jóvenes, y ahí está señalada la aceleración que solamente va en X, no tiene componente en Y. Es traslación de este péndulo. Entonces, ¿cierto? Si conocemos nosotros las masas, que son iguales, nosotros diríamos que sumatoria de fuerzas en dirección X, ¿cierto? Debe ser, ¿cierto? Son dos masas, porque es la masa 1 y la masa 2, esta y la masa del péndulo, 2m por la aceleración de g en x, aquí está g, por esto, ¿ya? Diríamos que la sumatoria de fuerza en dirección Y, ¿cuáles son? Veamos. Aquí está, peso Y menos mg y menos mg. Peso Y menos 2mg es igual a la masa por la aceleración que tiene este péndulo, ¿cierto? En dirección Y. Aquí esta sabemos que es igual a 0, ¿cierto? Es igual a 0, porque es en traslación, a mover hacia la derecha nomás. Entonces de ahí nosotros diríamos que la sumatoria de los movimientos con respecto a G como movimiento de traslación debe ser igual a 0, y empezamos a ver, aquí está G, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que el momento que hace esta fuerza con respecto a G es igual que el momento que hace esta fuerza con respecto a G, se van a anular los dos. ¿Y a dónde están anulados? Aquí está. Es mg por seno de 15 y por L cuarto, que es cierto, es positivo. Esta menos esta que es la misma, mg por seno de 15 por L cuarto, que sería esta, ¿cierto? Esas se anulan entre las dos, más, ¿cierto? Esta produce un momento positivo, y por 3/4, ¿cierto? De L por seno de 15, porque 3/4 de aquí hasta acá hay 3/4, L seno 15, y menos, esta es un momento negativo, menos P por 3/4 de L por coseno de 15, esto debe ser igual, ¿cierto?, a 0. Entonces ahí, jóvenes, tenemos las tres ecuaciones del movimiento, ¿cierto? Y nos permite decir que P sub X es igual de ahí, es igual a 2mg por tangente de 15, porque aparece seno y coseno, y que Gx, ¿cierto?, es lo que nos preguntan, es igual a G, la aceleración de gravedad, por tangente de 15. Ahí está la respuesta, ¿cierto? ¿Cuál debe ser la aceleración? Dice que debe tener el collarín, debe tener una aceleración igual a G por tangente de 15. ¿Sí? Lógicamente eso tiene un número que no está calculado, ¿eh? Porque G es 9,81 y tangente de 15 grados también es un valor conocido, ¿eh? Y esa debe ser para que este péndulo se mueva en traslación hacia la derecha. Lo importante acá, ojo jóvenes, a pesar de que dice que no es bueno decirle a los alumnos dónde se equivocan, es que el momento tiene que ser con respecto al centro de gravedad. El momento es 0 solamente con respecto al centro de gravedad, porque por ahí pasa el vector masa por aceleración de un cuerpo que está en traslación por el centro de gravedad. ¿Ah? Bien, ahora viene lo que pasa, a menos que haya alguna consulta, jóvenes, un problema relativamente sencillo, ¿eh?
Perdón, ¿me están escuchando, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ok. Quiere decir que no hay duda. Espero que no hayan dudas, no que nos alcancen a tener dudas, eso ya es terrible. Pero esto es relativamente sencillo. Aquí ya que se nos complica un poco, es importante, fíjese, el movimiento de rotación, sobre todo ustedes, casi todo el curso son electricistas. Y en electricidad, pucha, las máquinas se giran, rotan estas cuestiones. Entonces es importante para saber qué es lo que pasa en esos casos. Tal vez el movimiento plano no sea tanto, para los mecánicos, ¿cierto? Puede que sea más interesante, pero los electricistas, yo creo que el movimiento de rotación es importantísimo. Tenemos que en rotación, ¿qué es lo que ocurre? En rotación, ¿cierto? El cuerpo está girando en torno a un punto. Aquí está el pasador liso que tiene una oreja anclada al suelo. Entonces aquí está el eje. Y este cuerpo gira en torno al eje. Y aquí tiene, ¿cierto?, las fuerzas que actúan externamente. Una, ¿cierto?, 2, 3, 4, y van a producir movimiento de rotación en torno a O. Como producen movimiento en torno a O, ¿cierto?, O tendrá que tener sus reacciones. Tendrá que tener una reacción ahora, en vez de colocarle en X en Y. En rotación no se utilizan X, Y, sino que, a ver, ¿dónde está el centro de gravedad? Aquí está el centro de gravedad. Entonces se utiliza en dirección normal, ¿cierto? Uniendo este con el centro, porque está girando el centro, entonces está en la dirección normal, y la dirección tangencial a la trayectoria que sigue el centro de gravedad, que es una circunferencia en torno a O. Entonces, dirección normal es hacia allá es normal, ¿ah? Porque hacia el centro de curvatura, y el centro está aquí, así que para acá es la dirección normal, ¿ah? Y para allá es tangencial, ¿ah? Entonces ahí tenemos nosotros que Rho raya es el radio al centro de gravedad, ¿cierto? Esa es la distancia que está al centro de gravedad. Y si aquí analizamos, jóvenes, qué es lo que le está ocurriendo a una partícula que conforma este cuerpo rígido, ¿cierto? Ahí hay un DM, ¿cierto? Este DM lo que va a hacer es girar en torno a O. Por lo tanto, si gira, ¿cierto?, va a tener una cierta aceleración hacia allá, que es tangencial, que va a ser igual a alfa que tenga el cuerpo multiplicado por la distancia ρ, la distancia al eje que está acá. Y si eso lo multiplicamos por dm, es la fuerza que está actuando, que hace que esta partícula describa órbitas circulares en torno a O. Pero no es la única, porque al describir órbitas circulares necesita que alguien la tire hacia el centro de rotación. Y esa es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta de omega al cuadrado multiplicado por ρ, por la distancia. Entonces que a esta partícula hay una fuerza que la impulsa con esta aceleración y una fuerza para acá que la impulsa con la aceleración centrípeta. Eso es lo que le ocurre a la partícula. Entonces aquí habría que empezar a sumar todo lo que le ocurre a todas las partículas, ¿cierto? Y eso es lo que producen las fuerzas externas, ¿ya? Entonces, cuando uno dice sumatoria de fuerza en dirección normal, hay que sumar, ¿cierto?, todas las componentes de la fuerza externa en dirección normal, hacia allá. Todas las componentes hacia allá. Y eso debe ser igual, ¿cierto?, a la suma de todo esto, ¿cierto?, pero en dirección normal, siendo la dirección normal esta que está aquí, todas las componentes, ¿ya? Vale decir, la resultante va a ser igual a la masa por la aceleración normal del centro de gravedad, que es omega al cuadrado multiplicado por el ρ raya, por esto que está aquí. El centro de gravedad se ha atraído hacia allá con esa aceleración que está aquí. Entonces, la sumatoria de toda la fuerza externa debe ser igual que lo que está ocurriendo internamente, de acuerdo al principio de D'Alembert, ¿cierto? Todo esto debe ser igual a la suma de lo que está ocurriendo acá adentro. Y la suma es esta integral que está aquí, ¿cierto? La integral de esto. Y diríamos entonces que la sumatoria de las fuerzas tangenciales ocurre lo mismo. Es igual, ¿cierto?, a la masa por la aceleración del centro en dirección tangencial, hacia allá. Y eso va a ser igual, ¿cierto?, para una partícula es igual a la masa por alfa por R, que es la aceleración tangencial, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que para cada caso, de momento sería esto, momento con respecto a ¿qué produce momento? Solamente produce momento esta componente. Alfa por ρ
¿cierto? Por dm multiplicado por rho cuadrado, ¿no? Que ahí está, por rho cuadrado. Y si sumamos todos los momentos que cada una de las partículas que la componen, debe ser igual al momento que produce la fuerza externa de acuerdo al principio del alambre. Y ahí está. Entonces, digamos, el momento que produce las fuerzas con respecto a O debe ser igual que el momento que está ocurriendo internamente, que son estas, ¿cierto? Multiplicado por el brazo y sumado todo, integrado. Ahí está la integral de alfa por rho cuadrado, ahí está, rho cuadrado de m. ¿Ya? Como el alfa es lo mismo para todos, nosotros la sacamos para afuera del integral y adentro nos queda solamente el integral de rho cuadrado de m y reconocemos este término, jóvenes, ¿cierto? Como, ¿cierto? Es un momento de segundo orden. Hay momentos de primer orden que sirven para determinar los centros de gravedad y los momentos de segundo orden en que son llamados los momentos de inercia, momento de inercia de masa. Y no se olviden nunca que cuando uno dice de inercia, ¿cierto? Son masas multiplicadas por distancia al cuadrado. ¿Ah? Si fuera momento de inercia de área, sería área multiplicado por distancia al cuadrado, como se va a utilizar en resistencia a materiales. ¿Ah? Pero acá en este caso es masa por distancia al cuadrado. ¿Ah? Y eso es lo que se conoce entonces como momento de inercia, en este caso de masa. Es decir, que nos queda cierto momento de inercia de masa. ¿Ah? Que pasa por el punto acá. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que la sumatoria de los momentos que producen todas estas fuerzas, ¿cierto? Va a ser igual, ¿cierto? La fuerza externa debe ser igual a alfa, aceleración angular, multiplicado por el momento de inercia con respecto al centro de rotación, al punto de rotación. Entonces nuestras ecuaciones quedarían bastante simples. Una, que sumatoria de fuerza en dirección normal es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección normal, porque esto representa todo lo que le está ocurriendo a todas las partículas dentro, que la sumatoria de la fuerza en dirección tangencial tomado el centro de gravedad, tangencial es para allá, es igual a la masa, toda la fuerza externa se suman en dirección tangencial, debe ser igual al producto de la masa por la aceleración del centro de gravedad en dirección tangencial, que es alfa por rho raya. Y sumatoria de momento con respecto a O, ¿cierto? Debe ser igual a alfa por el momento de inercia con respecto a O. ¿Ah? Y esas serían las ecuaciones que las vamos a ocupar entonces en la próxima clase, porque ya nos pilló la hora. A menos que haya alguna consulta que podamos resolverla inmediatamente. ¿No? Ok. ¿Sí? Profe, ¿Sí escucho? no, si es que podía subir las PPT. Allá. A estudiar. Okay. Las PPT no las tengo porque me estuve preocupado de estar subiendo todo. Vean, ¿También ya, la subió? vean en el aula y en el Moodle, ya, porque las dos las subo. Y me voy a preocupar inmediatamente de hacerlo, ¿ya? ¿Ok? Bien, pues muchachos. Okay. No alcanzamos a desarrollar un problema, quedó pendiente, pero podremos resolverlo en la próxima sesión, que es la última, y además se atienden las consultas, ¿cierto? Porque el certamen lo vamos a tener el día, hoy estamos a 15, en la próxima clase el 20, y ya el 22 el certamen, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. Entonces, principalmente terminamos con este tema, no alcanzamos a traslación y el resto consulta, así que por favor lleguen preparados para que hagan consultas y resuelvan las dudas que hoy en día no tienen las dudas todavía porque no se han metido totalmente en la materia, pero ya cuando uno se mete empiezan a surgir las dudas, ¿ya? Ok, no me voy a preocupar de que esté todo el material en el Moodle y en el aula, ¿ya? Profe, Ya pues jóvenes, profe, ¿sí? las notas del certamen todavía no las ha subido. Están, yo las subí. Y ¿La están con la subió? corrección no, de que ustedes no tenían corrección. Si no, bueno, la voy a ver porque están hace tiempo, ¿no? Tú la buscaste en el Moodle, no en el aula. Sí, en el Profe, Moodle. yo confirmo lo del compañero, no lo subió.
Ya, voy a revisarlo porque yo estaba convencido que estaban ahí. ¿Ah? Ya, ok. Me voy a ocupar inmediatamente de él. ¿Ya? Y, profe, ahora tengo una preguntita. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, tratando de rastrear el control o corregirlo un poco, me di cuenta que se podía hacer por cinética de partículas. Ah, ya, si tú me Entonces, escribiste eso, sí, yo le ¿cierto? escribí sobre eso. Ya, voy a echar una miradita, ¿ya? ¿Por qué? Porque Entonces, si me puede responder el correo se te dio 0 para... puntos. ¿Cómo? ¿Se te dio 0 puntos o no? ¿Qué pasó? No. Es que revisando que se podía hacer por cinética de partículas, entonces quería saber en el fondo, como cinética de partículas es más sencillo Es cinemática. que cinemática de cuerpo rígido en el fondo, quería saber cuándo se puede usar una y cuándo se puede usar la otra. Claro que de repente hay problemas, sí, que se confunden, que se puede utilizar como partícula cuando no importa que el hecho que esté girando. ¿Ah? O sea, se ¿Ya? puede concentrar el centro de gravedad en el centro y no pasa nada. Pero cuando se nota que el cuerpo está girando, que es un cuerpo voluminoso, qué sé yo, eh, simplemente ahí no. Pero si se trata solamente del movimiento del centro, se puede tomar como partícula. Porque de hecho los bloques que aparecen en los problemas no son una partícula, son un cuerpo rígido, ¿cierto? En, en Sí, los, pues. en los problemas que nosotros estuvimos resolviendo acá, por ejemplo, aquí uno dice movimiento de partícula. Esto fue un Mm, cuerpo rígido. Fue un cuerpo rígido. Pero ujú, en otro caso, esto se puede considerar como partículas. ¿No? Estas son partículas, ¿cierto? ujú, No sí, pasa nada. Y en este otro, ¿por qué no se puede? También se puede, ¿por qué? Porque no hay movimiento de rotación. Si hubiera movimiento de rotación ya no lo podemos considerar como partícula, ¿cierto? Porque una partícula no rota, pero un cuerpo rígido sí que rota. claro, Pero te fijas que hay dos cuerpos, en este otro cuerpo también, ¿cierto? Tiene una cierta masa, un cierto volumen, pero no giran. Entonces, cuando no giran, se pueden considerar perfectamente como una partícula. ¿Ya? ya, Y o sea, y este también lo consideramos como partícula. Si tú te fijas, esto para nosotros fue importante que este punto, ¿ah? ya, ¿Cierto? claro. O sea que en el fondo cuando un cuerpo no está en Claro, cuando está rotación rotando y, y ya no se puede considerar como partícula. ¿Ya? claro, y cuando el centro de gravedad se puede fijar en un punto común en el fondo, ahí sí se puede usar Claro, esa cuestión de correcto, partículas. Ya, correcto. ¿Ya? En este caso ya, es bien notorio porque este es un cuerpo voluminoso, tiene 3 pies por 2 pies, ¿cierto? Y el centro de gravedad está allí, tiene otros puntos acá. Sí, sí, pero aquí como no hay movimiento de rotación, porque si hubiera movimiento de rotación ya no sería una partícula, sino que habría que considerarlo como movimiento plano, que no vamos a alcanzar a ver, que rotación y traslación. Afortunadamente no deslizó la fuerza de roce que se hace aquí para que haya traslación, no alcanza a sobrepasar al valor máximo que son 150, o sea, no hay deslizamiento. Si esta no hubiera resultado mayor que esta, diríamos, no, pues desliza. Y si desliza ya el movimiento no es traslación, sino que es rotación, y al ser movimiento rotación no habríamos sido capaces hasta este momento de resolverlo. ¿Cierto? ya, ¿Ya? ¿Ok? ya, profe. Ya, Gracias. ok. Listo. Ya, pues, jóvenes. Digamos, entonces nos vemos en la sesión. Voy a ver eso de las notas porque yo las tenía listas. ¿Eh? Ok. Hasta luego, muchachos. A cuidarse. Ya, profe. Ya, chao. Profe, gracias. Profe. Chao, chao.